Bueno, Patricia, eh, ¿por qué no me hablas un poco como de cuál es tu identidad en este proceso que ahora nos convocan de salud mental en tu profesión? ¿Qué haces? ¿Cómo lo haces? ¿Para qué lo haces? Vale, bueno, mi nombre es Patricia Bernal, estudié artes plásticas en la Universidad de Antioquia, posteriormente hice como un máster en producción artística en Valencia y actualmente estoy trabajando con el proyecto La Paz es una obra de arte, es un proyecto de investigación-creación y en este momento estamos, o desde mi parte, estamos concentrados en trabajar pues como con comunidades que de pronto han tenido conflicto o han sido parte del conflicto armado y que ahora están tratando de rehacer un poco sus vidas también después de esta época difícil, de tanto trauma. Entonces, desde la Universidad de Antioquia estamos yendo a estas comunidades a tratar de, a través del arte, dar un paso, transformar, sanar ese dolor y esas heridas que hay allí. Pero en esto de La Paz es una obra de arte, ya tú estás aplicando el arte ahí como proceso terapéutico, ¿no? Sí, pues es como la idea. Ha sido muy interesante porque es un proceso de investigación. Entonces no estamos como con unas premisas cerradas, sino que vamos con una actitud muy abierta de leer cómo sería la manera o cómo serían los medios o los recursos para poder, digamos, transformar dolor y trauma en otras cosas a través del arte. Ya, pero tú hablas de transformar y por lo que te entiendo, entonces hay algo atrás que viene afectando el campo emocional de estas personas, tienen algunos trastornos, trauma, o que trabajan con niños, niñas, población joven, adultos. Ajá, bueno, los procesos de la paz pues son eh, muy diversos. Hay trabajo con líderes, con personas ya grandes que han sido víctimas directas de la violencia y también con niños, hijos de excombatientes o de víctimas. Eh, entonces, en este momento yo he estado más concentrada en la parte de los niños, pero en mi quehacer, pues, desde hace tiempo también he venido tratando de que el arte no sea solo la búsqueda de un producto formalmente estético, sino que proporcione un estado del alma, Ya. digamos, de sanación y yo he encontrado que el arte es un camino espiritual, entonces estamos intentando con varias estrategias desde el arte, sí, sacar esta... O sea, que están justificando el hacer artístico para ayudar al desarrollo humano y esa metamorfosis, esa transformación humana. Yo no sé si justificar, pero estamos intentando que sea, o estamos probando, o yo creo que sí se ha constatado que a través del arte se pueden sanar traumas de todo tipo, pues todos tenemos traumas, incluso pues desde lo que hemos vivido de pandemia. El arte es una herramienta para que nos apoyemos y pues para no caer, ¿cierto? O sea, que en este proceso y en tu experiencia has visto resultados ya. Sí, O sea, la verdad es que sí. recuperación de biografías. Sí, la verdad es que sí. Ha sido muy bello. ¿Y tú, Juan? Tú cuéntanos. Pues yo, bueno, yo soy Juan Guillermo, trabajo acá en la Fundación Arca Mundial y acompañamos personas en condición de necesidades anímicas especiales
Y lo que buscamos a través del arte es precisamente habilitar el desarrollo de la biografía humana. ¿Sí? Para nosotros la biografía humana, por X o Y situación, ya sea genética, circunstancial por procesos sociales, culturales, ¿sí?, queda truncada en un punto. ¿Sí? Como tener una bola de arcilla y en un momento determinado ahí está un germen, ya hay algo gestado, o para gestarse, perdón, pero ahí está el germen y hay un lineamiento que nos está diciendo todo lo que está ahí cuando se potencie es ser humano. Pero pueden pasar circunstancias adversas que de pronto obstaculizaron ese desarrollo. ¿Ya? Entonces lo vemos desde ahí. O sea, no es para nosotros tanto trabajar para un diagnóstico o una condición ya establecida, sino que nosotros empleamos más bien como esa imagen de Goethe, cuando él hacía el planteamiento, o sea, vamos a ejercitar la posibilidad del ser humano, no lo que nos está presentando ahora. Entonces toda la ejercitación es tratando de habilitar ese desarrollo, esa metamorfosis, desde el momento en que se truncó, el momento en que se obstaculizó, hasta esa mirada que tenemos, que es ser humano. Trabajamos o sea, el fundamento es artístico. No solamente la plástica, el tejido, las manualidades, la pintura, la música. En nuestro fundamento siempre hay algo que tratamos de generar una analogía. ¿Ya? O sea, ¿qué tendría que ver, digamos, el cuerpo físico con un proceso artístico? Para nosotros es todo lo que está presente en la arquitectura. Para nosotros el cuerpo físico es arquitectura. Pero hay unos movimientos en ese cuerpo físico, en su estructuración, que son de ritmo. Y esos ritmos, de una u otra forma, están generando estabilidad, armonía, equilibrio, salud. ¿Ya? Y ahí entonces hablamos de plástica, de escultura. ¿Sí? Pero también hablamos de un campo donde el ser humano de pronto se siente emocionalmente no estable. ¿Sí? Cuando no se logra hacer un desarrollo de regulación emocional. Pues ahí hablamos de todo ese apoyo, de toda la belleza, de toda la alegría que entrega el color, la pintura. ¿Sí? Y la música para nosotros es como ese contexto donde está la identidad, ¿sí? Es como la fuerza de identidad. Entonces siempre buscamos orientar, acorde a lo que estamos percibiendo en un diagnóstico pedagógico terapéutico, qué podemos ofrecer para ayudar a transformar, a metamorfosear algo que de pronto se quedó, como te decía ahora, ¿sí?, anquilosado, y que es necesario calentar, despertar y mover. Entonces lo que hacemos, también acompañamos pues otras personas que han estado en universidades ya. Al momento tengo algunos alumnos que llegaron a un momento donde por X o Y circunstancias desde su infancia pues siempre hubo esa presión de tener que ser los mejores, porque manifestaron desde niños que tenían esa genialidad, ¿ya? Pero cuando llega a una edad más o menos de adolescencia entran en una cantidad de trastornos de tipo emocional que los bloquean. Por esa competencia exigida en la infancia. Y ellos son muy buenos a nivel intelectual, pero siempre generan un gran temor a fallar. Y cuando llegan a la adolescencia, ahora temen más a fallar y llegan a esa edad existencial y ahora todavía más bloqueo. Porque para ellos el ser visibles fue siempre esa capacidad de tipo intelectual. Entonces se quedaron en las casas, bloqueados, no terminaron sus universidades y empezamos a trabajar con ellos acá. Y para mí es curioso, o sea, no curioso, es satisfactorio ver cómo realmente habilitar las manos, habilitar el sentir en las manos, la voluntad en las manos, a través de la plástica, la pintura, el movimiento, ellos empiezan a recuperar una confianza
empiezan a creer en ellos, ya no tienen ese bloqueo porque ¿qué va a decir el otro si fallo? O tengo que empezar a dar una cantidad de justificaciones porque estoy fallando. Y que llegan a ese punto. Entonces mejor me aíslo, mejor me hago invisible. Pero sabes que esa tolerancia, o mejor dicho, la no tolerancia a la frustración que ha sido determinada por estas sociedades, yo creo que silenciosamente cargamos, o pues la sociedad carga con ella. Mucha gente sigue sus vidas, pero hay ataques de ira o ataques de pánico por esa poca tolerancia a la frustración y ese nivel de competencia en el que se basa pues la educación tradicional. Ya. Ahora, tras bambalinas, como se dice, o sea, atrás de cámaras, en cualquier momento tú me comentabas, por ejemplo, una experiencia que me parece muy interesante en esto de salud mental, porque yo me iría más también es a la prevención. O sea, ¿qué está pasando? Como te comentaba ahora con esta persona, ¿qué está pasando en los niños hoy en día que no están haciendo un desarrollo armónico, en equilibrio, para poder tener unos recursos con los cuales puedan enfrentar la adversidad en el mundo? Y en esas primeras etapas, pues para nosotros el fundador de la pedagogía, Baldos, por ejemplo, ya lo decía en el año 1923 más o menos, él ya decía, o sea, si nosotros, ¿sí?, no protegemos la infancia y permitimos un desarrollo libre de la infancia, habilitando y facultando, potenciando todas las capacidades del ser humano allá en la infancia, estamos abocados a vivir una cantidad de situaciones mentales adversas a partir de la adolescencia. Bueno, Juan, no, yo te quería volver a contar esa historia que es muy bella, y es que llega una de mis estudiantes con adicción al tabaco muy fuerte y con unos ataques de ansiedad que ella me comenta. Yo no tengo formación de psicóloga ni nada de esto, pero yo sé que la práctica de la pintura china, por ejemplo, en este caso era el bambú, entonces yo la ponía mucho a hacer hojas, sin ninguna intención de que ya le quedara bello, de que le quedara el tao, sino a repetir hojas y hojas y hojas, hasta que llegara una que ya se sintiera bien. Y entonces me llega a la semana siguiente y me dice, profe, imagínese que yo me di cuenta que haciendo hojas y hojas de bambú se me quitaba el ataque de pánico. Y se me olvidaba fumar. Era muy particular porque ella fumaba y era con el pucho acá y pintando, y que se le olvidaba incluso aspirar y que totalmente se iba en esa meditación, y que al final del día se daba cuenta, no me dio el ataque de pánico, y empezó como a instaurarlo, como bueno, cuando se sentía con la taquicardia y con esta situación, empezaba a hacer hojas y con eso nivelaba y Entonces me dijo, dejé de tomar mi medicamento gracias al bambú y a la pintura de las hojas del bambú. Pero tú de pronto estuviste reflexionando, por ejemplo, en ese hacer, porque yo te preguntaba, ¿qué cualidad tú observas en ese tipo de trabajo donde las pinceladas son muy claras, donde no se repite una pincelada, que de pronto encontraste algo con lo que ella estaba viviendo? Yo percibo, cuando tú me hablas, yo digo, sería una persona muy insegura, ¿cómo sería su biografía de niña? ¿Sí? ¿Tú qué encontraste ahí como un proceso? ¿Pudiste encontrar un proceso y decir, wow, esto sirve para ayudar a la seguridad, sí, a la confianza? Yo creo que son hallazgos, y te quiero pues como contar más ejemplos que yo no los estaba buscando y que
cuando uno como formador se sale de esta estructura de tiene que quedar estéticamente agradable o que tiene que haber un resultado, que es una cosa que en el arte ahora a mí me preocupa, que es que estamos llamados a unos resultados estéticos, no sé qué, y bajo unos procesos ya como científicos, que se pierde esa emoción, ese camino en la técnica y en el hacer, que también lo hablábamos. Y siento que tenemos que volver al arte porque todos tenemos inseguridades, cargas, y a través del arte van a salir. Pues, O sea, tú ahí miras, o sea, con el arte se puede ayudar a transformar el ser humano. Totalmente, sí. Ya. Sí, porque yo tengo una visión, pues, de todas maneras, en donde yo concibo al ser humano triformado. Y para mí hoy en día, en nuestras culturas, día a día crece la unilateralidad en el ser humano. ¿Ya? Lo que tenemos que ver con un ser humano intelectual, un ser humano de comunicación social, un ser humano de voluntad. Para mí esas tres facultades, esas tres habilidades están totalmente unilateralizadas. ¿Ya? Hoy tenemos una sociedad muy tendiente a la intelectualidad, ¿sí? Y por eso a los niños los están educando todo el tiempo acá, pam, 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 y esto es lo manual, ¿ya? Esto es intelectualidad. Desde ahí yo observo a las personas con las que he trabajado, por ejemplo en estos jóvenes que tienen más posibilidades de entrar al mundo, de ser incluidos en el mundo, ubico que la tendencia de ellos es a ser muy lineales. Y en todos sus trabajos, sea pintura, sea plástica, todo es muy lineal, es muy limitado, ¿ya? Muy sistematizado. El orden, todo tiene que ser de una manera calculadora. Entonces, cuando cuando hago con ellos arte, ellos me están hablando de qué están viviendo, qué están sintiendo y cómo se sienten. Y para mí el arte ahí comienza, yo hago una primera lectura de cómo está esa armonía en esas tres fuerzas, ¿ya? Por ejemplo, un alumno, lo empecé a enfrentar al torno y a enfrentarlo a la plástica, ¿ya? Pero en el torno hacíamos un diseño y en ese diseño estaba participando algo cóncavo, convexo, y él enfrentaba con toda su cualidad la madera y terminaba en algo muy lineal y que iba desapareciendo. O sea, no había un propósito claro, simplemente ¿ya? O cuando hacíamos plástica, también expresar ese movimiento curvilíneo, ese movimiento que iba a equilibrar la línea recta, era muy difícil. Esto era lineal, y por mucho que él quisiera expresar algo más curvo, con más movimiento ondulado, algo interiormente le fallaba. Entonces para mí era un momento donde yo decía, bueno, aquí hay una cualidad que ya está ahí inherente a este ser, y es un dominio de esas habilidades, de esas facultades de cálculo, sistematización, ¿sí? Que después se van a ver en estos trastornos que llaman autismo, los mismos niños que hoy en día están diagnosticando como hiperactivos, ¿ya? O sea, ¿qué pasa ahí con la voluntad? Entonces ahí es donde yo entro a justificar. Yo sí empleo esa palabra de justificar, ¿ya? Porque yo no estoy haciendo artistas, ¿ya? Yo estoy justificando el hacer artístico para ayudarle a un ser humano a salir de un anquilosamiento, a salir de un proceso quizás obsesivo, muy roedor, ¿sí? Porque es rumiar, o roer una idea y no sale de ahí, ¿ya?
Pero te quiero interrumpir en algo muy interesante que dijiste, y es que también supiste ver que ese defecto o encasillamiento se puede volver una virtud, como que bueno, este chico puede ser muy bueno para ciertas ciencias exactas o no sé, para... Sí, yo que creo creo sí. que eso es también una cosa que tenemos que estar muy atentos, y es que muchas veces vemos un defecto, un comportamiento extraño, que lo tomamos como una disfunción, y si vamos a profundizar sobre él, se puede volver como una ventaja. Hay algo, Patricia, y es, eso es una fortaleza, pero para mí hay una realidad en cómo yo debo orientar la asistencia a ese ser humano que tiene una gran fortaleza, pero que hay dos situaciones en su constitución que le están generando zancadillas para entrar en la vida. Y es la no capacidad de comunicación, la no capacidad de socializar y muchas veces la no capacidad de poder procesar. Entonces, ¿qué pasa con estos seres muchas veces? Al menos en mi experiencia, ¿ya? Veo que ellos pueden, si tienen un círculo que haga por ellos no van a tener problemas. O cuando se acepta en un momento determinado que su fortaleza puede ser incluida en un proceso social. Entonces, sí, son incluidos en un proceso social, pero se respeta o se tolera toda la adversidad que traen a nivel de socialización o a nivel de no capacidad para procesar o hacer, o con una voluntad distorsionada, ¿ya? Te doy el ejemplo, por ejemplo. Este joven llegó hasta el último semestre, tenía que hacer su tesis. Empezó a hacer su tesis y ante las exigencias de tener que procesar ya algo, se bloqueó. Se sumió en un mutismo, se encerró en su casa. ¿Quién lo sacaba? Nadie. En una inexistencialidad total. Cuando lo traen acá, yo hago un biográfico, ¿sí? Trato de encontrar dónde se desarrolló lo que se disparó ahora. Y encuentro, ¿sí?, que esto venía desde que él tenía más o menos 6 años. ¿Sí? Que tenía más o menos 6, 7 añitos, en donde todo el mundo, ante su genialidad, ¿sí?, siempre lo aplaudían y lo invitaban a que se mantuviera ahí. ¿Qué pasó? Todas sus dificultades, él dijo, mi fortaleza me lleva a salir adelante. Pero cuando ya fue llegando a esos puntos donde ahora tu fortaleza te lleva a salir adelante, pero ahora muestra también el hacer, llegó a ese punto. ¿Cómo hago yo para ayudar a esta persona a recuperar un biográfico? Que él se identifique de nuevo, que recupere esa creencia en él. ¿Sí? ¿Cómo lo hago? Lo hago con él específicamente a través de la plástica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en la plástica él acá brilla, entonces él tiene las ideas muy claras. Pero en el momento de hacer, de manifestar la idea acá, en esa arcilla, no lo logra. Entonces él empieza a justificarse. Y no solamente a justificarse, sino que en un momento determinado te llega y te dice, explícame. ¿Eh? Y él se queda así, qué bien, Patricia, ¿cómo lo haces de bien? Ya, qué bien, sigue. ¿Sí? Se está buscando ahora a alguien afuera que viene y hace por mí. Y esa ha sido la lucha. Pero en ese cómo ayudarle a enfrentar, acompañar lo que está enfrentando su propia dificultad, reconociendo su dificultad. Pero cada que él llega y puede transmitir su idea en esa armonía, en ese equilibrio, él es feliz. ¡Wow! Ahora algo apareció, algo nuevo se transformó ya. Eso para mí es ese cómo ya. ¿Cómo hago yo las cosas? Para mí es ¿para qué? ¿Para qué lo estoy haciendo? Para mí es, le voy a ayudar a él a armonizar con esa genialidad que tiene, la no voluntad, la no capacidad de esfuerzo para llegar a algo, ¿sí? Todo lo explica acá, perfecto, pero ahora
a través del hacer lo voy a ir llevando poco a poco a que él se enfrente en el esfuerzo, en la repetición, a lograr lo que tiene aquí tan claro. Y para mí es maravilloso el resultado, ¿verdad? Y lo pudiste sacar de allí. Claro. Y él ahora, pues igual todavía sigue acá, porque él trabaja en una empresa, pero debe venir acá. Entonces él trabaja en una empresa y allá es un genio, ¿ya? Es maravilloso la genialidad que tiene, ¿ya? Pero él... A través del arte. Sí, acá a través del arte lo vamos llevando a que él se acepte, primero que todo. ¿Sí? Que no tiene que competir con nadie. ¿Sí? Que él es parte de todo un proceso en cualquier empresa de producción, pero que no tiene que ir a competir con nadie, ni hacerse el mejor, ni hacerse visible a través de su fortaleza intelectual, no. Sino que se ha aceptado en el mundo, que este soy yo, y así me acepta el mundo, qué maravilla, ¿sí? Me hiciste recordar en el documental de Rudolf Steiner acerca de su vida, al final hablan de estos sujetos que no pudieron superar la frustración, que ya son, no sé, altos gerentes, con una carrera exitosa, pero con un nivel de estrés tan alto que en Alemania se crea el Instituto para la Contemplación. Ajá. Entonces, a este director de una empresa que ya se lo comió el estrés, digamos que la terapia que le mandan es a observar un girasol un mes. Entonces, todos los días su misión es como volver a lo simple y volver a ese detenimiento, volver a tener la calma de observar una rama, una flor. Entonces, yo siento que estas patologías o enfermedades de nuestra contemporaneidad nos están llamando a volver a lo simple, volver a la meditación, a la respiración, al arte, a más lo que decías ahorita, solamente la arcilla en tus manos, que no tiene que ser una creación, no sé qué, estética, súper guau, sino volver a tener contacto con lo básico y con lo simple. Otro ejemplo era, qué pena que no recuerdo en dónde vi esto, que los zapatos, el uso de los zapatos nos separó totalmente del contacto con la tierra. Y hay un ejercicio simple para volver a esa voluntad y a eso que tú hablabas, es caminar descalzo. Pues que una cosa tan simple puede, incluso yo me atrevo a decir, evitar muchos medicamentos, abrazar un árbol. Uno cree que eso es bobada, pero cuando un profe a mí me dijo, venga, abrace un árbol y quédese un rato, sienta la circulación de esa savia de ese árbol y sáquese la tristeza que usted tiene, entréguesela que él sí la sabe de pronto sacar, canalizar. Y yo decía, esto tan simple y como me siento de bien, pues pero mira, estamos llamados a eso. Estás planteando cosas muy interesantes que uno ve todo el tiempo. Por ejemplo, ahorita se está escuchando un niño en la fundación de pronto que no está muy cómodo, ¿ya? Es un niño que apenas empezó en la fundación después de 6 años y medio encerrado en una casa. Y lo primero que yo observé es que para ese niño es muy difícil colocar los pies en el suelo, ¿ya? Y buscan caminar en punta. O sea, hay un reflejo primario que no logran intervenir, ¿ya? Y es ese reflejo de puntica, de caminar en punta, ¿ya? Es tan difícil poner los pies en la tierra. Y ahí ya, como tú dices, comienza una terapia, ¿ya? Y eso es genial. Pero a ver, yo vuelvo como a la situación de este encuentro que tú tienes con estas personas
no solamente pues en este proyecto sobre la paz, sino en las otras experiencias que he mencionado. Y es el tema como de la compasión. O sea, tú te has visto en cualquier momento abocada a sufrir con el que sufre, o llegas a una verdad, a una conciencia, a una comprensión de que está viviendo al otro, que no te pierdes en su situación, sino que antes te da la capacidad de poder tener una claridad, una verdad sobre esa vivencia. O sea, yo lo diría de esta forma. Es como, ¿cómo poder yo entrar al infierno sin que el diablo me atrape? Sí. Es muy interesante lo que planteas porque, por ejemplo, en un taller de arcilla precisamente, empezamos a amasar y yo llevaba pues como, digamos, un taller que era hacer una vasija y empezamos a hablar de las emociones y a amasar. Y entonces los niños empezamos a hablar de cuando sentimos rabia, cuando sentimos tristeza, y ellos empezaron a dar sus narrativas muy explícitas y dolorosas, porque ellos estuvieron en mitad del conflicto. Y narrativas bien fuertes para mí. Era mi primera salida, no, mi segunda salida de campo. Y yo lo único que hacía era escuchar y yo pensaba, esto es muy fuerte, esto es muy fuerte, pero no los puedo interrumpir, sino que yo sentía que si ellos sacaban todo eso, era muy terapéutico. Entonces era una competencia de lo más doloroso. A mí me pasó esto más doloroso, pues a mí yo lloré más y tuve más miedo cuando pasó esto y esto y esto. Y eran unas situaciones muy fuertes. Al final, a lo que quiero llegar es que no hicimos ninguna vasija, porque lo que hicimos fue amasar, y yo me di cuenta que solamente en el amasar, este contacto con el material le sacó un montón de cosas que tenían allí guardadas. Y yo me guardé mi libreto de la elaboración de la vasija, porque en ese momento era sacar cosas. Y eso, ¿y cómo hago yo después? Sí, claro, estoy como con toda esta información, también un poco afectada, pero para eso lo del abrazo del árbol, pues yo lo tengo que practicar, porque yo tengo que, sí, sacar, hacer una catarsis. Pero te estabas impregnando un poco de esa situación. Sí, pero al mismo tiempo, qué felicidad que ellos puedan, si ellos hablan y si yo escucho, simplemente escuchar sin ninguna opinión que es impertinente. Si ellos se sanan, yo puedo con eso. Pues sí, hago mis terapias, abrazar el árbol, caminar descalza. Haces una limpieza, sí, de pero eso sí que la recibiste. debo hacer. Yo llego muchas veces de estas salidas de campo y cojo a los perros y los abrazo media hora. El gato, por favor, venga acá y se me acuesta encima. Pues yo creo en terapia de gato, terapia de perro, entonces de árbol, y llego así como, ya, necesito. Sí. Porque es que hay algo muy interesante ahí, y es precisamente lo que muchas veces se ha llamado como ese trauma secundario. O sea, como cuando uno está trabajando con personas que están en ciertas dificultades, pues uno como que se va impregnando de toda esa situación que están viviendo el otro, ¿sí? Pero así como tú dices, yo creo que sí podemos todo el tiempo estar generando procesos de protección, ¿sí? Para poder andar en esas situaciones sin ser contaminados, sin que recibamos una toxicidad de lo que se está viviendo ya. Pero ¿sabes qué me ha pasado? Que justamente cuando yo los acompaño, se empieza a generar esa confianza, que yo también trabajo con mis estudiantes.
yo saco mis cosas también. O sea, para que aprovechas ellos para... para desahogarme. Pues no es eso, sino que siento que si yo comparto también mis dolores, mis penas, mis temores, ellos van a sentir que, se van a también sentir más libres de expresarse, me ven como una amiga y yo sí busco eso, pues como que estemos en el mismo Pero nivel ahí- y yo sano con ellos, Ya, total. pero ahí hay una compasión verdadera. O sea, yo estoy en tu lugar, ¿sí? Estoy en tu lugar, puedo comprender lo que estás pasando, lo que estás viviendo, pero tengo que liberar también, tengo que mantener un equilibrio para poder ayudar, ¿ya? Porque yo no creo que uno, si yo no sé nadar, yo no me voy a tirar al río a salvar a alguien. Si yo no puedo estar en ese medio tranquilamente. O ahí te cuento algo, por ejemplo, frente a esto de la compasión. Había una persona que siempre empezó a trabajar con una población con muchas dificultades, no solamente sociales, intrafamiliar, todo esto. Y todo el día lloraba y lloraba y lloraba por esa situación. Yo observaba esto y en cualquier momento dije, no, pero es que si vas a estar todo el tiempo ahí llorando, sumido en la misma situación que el otro está viviendo, es mejor que no vayas, es mejor que no estés ahí. No tienes capacidad para protegerte y entrar en ese infierno. ¿Sí? Total. Entonces es un poco, sí, tú también estás participando como lo dices. Yo creo que uno sí tiene que ejercitarse. Sí. Yo creo que si las personas se ejercitan y se preparan para mantener una estabilidad, cuando se entren a esos terrenos donde hay tanta adversidad, yo creo que sí es necesario. Sí, sabes que eso fue ayer, incluso pues te quiero contar esto, que yo soy profe en el seminario de prácticas artísticas para construcción de paz. Y hacemos talleres porque estos chicos posiblemente van a estar en el grupo de La Paz o en estos semilleros que estamos pues como... Ya. Entonces hacemos los talleres nosotros. Dentro de esos talleres hay un taller de autorretrato en el que hay que estar 5 minutos con el espejo, una observación íntima. Y yo los acompañé en este ejercicio y cada uno llega a contar su experiencia, que en muchos casos es muy dura, pero yo también hago el ejercicio. Y hay días que no pasa nada, pero por ejemplo ayer me afecté un poco y llegué y les conté. Y hablábamos de que tenemos que pasar por esos talleres, por esa formación, por ese momento de dolor para poder después llevarlos a la comunidad, porque tenemos que fortalecer también al formador, porque es muy fácil ir a impartir un taller desde la otra edad y yo no me toco, exacto. Entonces, como formadores tenemos esa responsabilidad de tocarnos, de hacer el taller y de sufrirlo. Y lo que les hago yo mucho hincapié es que tenemos que cuidar nuestra salud espiritual, mental y física para poder ir allí, porque si no, lo que tú dices, se desmorona uno. Ya. O sea, yo siempre aplico algo y es, antes de entrar en ese cómo o qué voy a ofrecer, ¿sí? Y es cuando hago ese ejercicio de compasión, de estar en el otro, de vivir al otro, ¿sí? Siempre hago una pregunta, bueno, está muy dada dentro del proceso antroposófico, y es, ¿qué tienes tú conmigo y yo qué tengo contigo? ¿Ya? Que ahora nos encontramos. Ahí es donde yo no entro como, ni siquiera ni como terapeuta, ni como profesor, no, yo entro es, como lo estás planteando tú, somos uno ahora, tú y yo, ¿cómo nos podemos ayudar? Porque hay algo interesante ahí, es si yo comprendo y conozco al otro, si yo en un momento determinado ahora estoy encontrando una verdad en el otro, ¿sí? ¿Cómo la estoy procesando en mí, esa verdad? ¿Ya? Entonces, ¿cómo me autoeduco para él? ¿Y qué estrategias tienes tú
de estas para... Para mí es un poco la meditación, ¿ya? O sea, cuando yo me encuentro con el otro, escucho al otro, percibo al otro, aún en su caminar, ¿ya? O sea, yo, cómo camina el otro, cómo es su fenotipo, cómo me llega el otro en impresión, primero a través de mis sentidos físicos, ¿ya? Pero luego yo aplico un poco la situación de, ahora, puedo volver a observar la experiencia más internamente. De pronto, las imágenes que me dejan, pero callar la mente, permitir que en un momento determinado sea la imagen la que me hable, ¿ya? En esa imagen que me habla subyace una verdad. Es cuando yo lo veo en el arte. ¿Sí? Es cuando de pronto yo logro percibir dónde está esta persona, qué camino tiene que enfrentar ahora y cómo vamos a ir paso a paso, ¿ya? Porque por lo general siempre se convierte en una divina comedia, ¿ya? ¿Sí? O se convierte en un momento determinado, todavía más fuerte, en estar de frente a la puerta de este infierno dantesco, ¿sí? Y ahora yo tengo que atravesar ese camino para poder transformarme. ¿Y cómo vamos a hacer? Entonces ahí hay una compasión. Es un poco esa imagen de Virgilio, hey, yo te doy la mano, ¿sí? Pero juntos nos acompañamos. ¿Sí? ¿Y cómo vencer atrás de esto todo eso que ahora es el miedo? Tú estás hablando de narrativa y tú dices, ¿cómo narran ellos en estos talleres que están hablando, que estás haciendo ya? O sea, hay una narración, no solamente a través de la expresión artística, sino que verbalmente lo están haciendo. Y siempre en los procesos de desarrollo frente al trauma y esto, siempre, ¿qué se pierde en el ser humano? La capacidad de narrar. Entonces ahí viene también esto, puedes narrarme a través del hacer artístico cómo estás viviendo y qué estás viviendo. Uh-huh. Y ahí hay una primera instancia también, ¿sí? De compasión. Pero yo, pues ahí insisto también, yo haría la pregunta de esta forma, ¿cómo se protegió Virgilio para caminar el infierno con Dante y no caer en un círculo de esos? ¿Sí? Entonces, para mí, todo ese tipo de protección es lo que tú haces, para mí es genial, ¿ya? ¿Sí? Pero ¿cómo puedo volver a mi identidad? ¿Cómo puedo volver a ser yo en un momento determinado? Meditando, ¿sí? O saliendo, o escuchando música, o ir a un concierto, o en la casa ir y preparar una comida. O sea, ahora me desconecto. ¿Cómo me desconecto, ya? Uh-huh. Y hay algo muy interesante y es, entremos un poco como en ese proceso ya físico, material, de transformación. Pero yo partiría de algo y es, cuando tú estabas, vamos si quieres acá donde tenemos la arcilla. Nuestro taller. Sí. Bueno, tú comentabas ahora, Patri, algo que te puedo llamar Patri. Sí, claro. Bueno. Entonces tú comentabas algo con una experiencia en esto con los niños de La Paz, que habías llevado una idea para hacer, había un resultado y era un jarrón, pero tú observas que en el proceso de modelar, de empezar a amasar y eso, se dio como toda una catarsis, ¿ya? Una narración de ellos, de todos sus acontecimientos y experiencias en esa adversidad que han tenido en su vida. Pero yo quería preguntarte algo, porque para mí es muy importante qué se está presentando en la materia que se está transformando. ¿Quién lo está transformando? Entonces, para mí es muy importante, por ejemplo, la mano en tres partes, ¿sí? O sea, la parte de las falanges, la parte de la palma en sí y la parte de atrás. Y para mí esto es intelecto, sentimiento y voluntad. Entonces yo te quería preguntar ahí, ¿tú qué lograste observar de pronto? ¿Los niños amasaban con los dedos, o amasaban con la palma, o le pegaban con esta parte? ¿Observaste algo de eso?
Pues es muy interesante lo que dices porque no lo tengo tan consciente y sobre todo esa clasificación de las partes que haces, pero sí hay niños que la tendencia es a esto muy fuerte, A machacar. a sacar como, y yo intento pues que lo hagan, porque ahí ya empiezan a salir cosas, Ya. pues como una catarsis. Sí, o sea, hay algo que se está moviendo. Para mí esto es voluntad. Y yo también lo hago, ¿ya? O sea, busco que el niño realmente fortalezca, porque hay niños, y sobre todo a nivel de estos trastornos llamados autistas, que ellos buscan mucho esto. O sea, es esto, ¿ya? O sea, pellizcar, es como si se fueran a ensuciar la palma de la mano, ¿ya? Entonces yo los invito en el primer proceso a ir compenetrándose es En una lo que esfera. para mí es el arquetipo de la vida, ¿ya? O sea, está en el óvulo, lo encontramos en la semilla, lo encontramos en el cosmos y es una esfera. La esfera. Pero para mí esto es pues, la esfera, entonces yo hago uso de esas dos partes. ¿Ya? Si yo no acá, para mí esto es trabajar en esto que hablabas ahora de esas fortalezas que van más con esa capacidad intelectual, sino acá para mí es como el sentir. Que ellos puedan, y para muchos es difícil, porque tienen como una adversión en ese sentimiento y la parte de atrás. Pero acá hay para mí aquí ya hay un arquetipo. ¿Y cuántas cosas dentro de la vida y sus reinos pueden salir de este arquetipo? ¿Sí? Yo te invitaría, ahí tienes, oye Patricia, pero tú sí eres como un poquito egoísta, mira toda la arcilla que tienes, Pero un sí. poquito más. Ajá. A ver. Tranquila, que mira Grande todo lo que más. hay. ¿Sí? Porque, Entonces mira, ¿tú qué puedes sacar de acá? Ubícate en el reino, mira, tú hablabas de árboles, de perros, de gatos. todo Sí. parte de la esfera. Ya. Había una historia muy agradable de un maestro que trabajaba la arcilla con los niños. Y él observó lo siguiente, él decía que habían dos niños que en un momento determinado estos dos niños mantenían, cuando terminaban el trabajo de la clase, volvían y colocaban la esfera. La guardaban y le hacían así, le decían al maestro, mañana saldrá otra cosa de esta esfera. Entonces era como él lo llamaba como el huevo mágico. Sí, ese huevito mágico sacaban mil cosas. Bueno, ya que nos atrevemos a sacar hoy. Bueno, yo te quiero compartir como, digámoslo, como yo empiezo, y es, bueno, hacer ese amasado libre que me parece súper interesante, que tiene tanto significados y ahí detrás. Pero después yo los invito a que hagan dos esferitas, pues que Ya. quisiera como compartir esto con profes y demás que de pronto vean el programa, la licenciatura, el diplomado, porque estamos invitados siempre a trabajar la derecha solamente, la mano derecha. Entonces, este ejercicio, sin mirar, con los ojos cerrados, permite que uno recuerde la izquierda, bueno, en el caso de los zurdos, la derecha, que tiene las mismas capacidades e incluso otras más interesantes, inexploradas. Entonces yo los invito a que hagan siempre dos esferitas con los ojos cerrados y que de alguna manera se empiezan a conectar como los dos hemisferios del cerebro. Porque lo que pasa con el trabajo con el barro, la cerámica, es que nos damos cuenta que las dos manos son igual de hábiles, pues, que yo no sé por qué nos castraron y solo con una mano Ya. nos desarrollamos. Entonces, primero son dos esferitas, Sí, después son dos cubitos, dos cubitos. como con este gesto de hacer esas presiones sin mirar, solamente sintiendo el material.
sea, que estás llevando una conciencia, sacando la conciencia de ese neurosensorio y llevándola al cuerpo. Es algo más somatosensorio. Qué interesante. Pues me encanta que tú ya lo pones en esas palabras súper interesantes, yo más como experimental. No, pero Entonces es lo que me está llevando. Yo ayer hablaba, por ejemplo, de un niño que tiene este movimiento muy arraigado. Es un niño con un diagnóstico en condición TEA, o trastorno autístico, y en ellos muchas veces se está dando todo este movimiento todo el tiempo. ¿Sí? Y ahora que me estás presentando esto, ¿sí? En el ejercicio que yo había hecho con los profesores era, hagan esto con las dos manos, pero ahora silencio acá, totalmente silencio, adentro de la razón, la lógica, ese pensamiento que está invadiendo ahí, y ahora conciencia solamente acá. Exacto. Es que es una meditación. Por eso yo soy fundamentalista de arcilla más que plastilina, que intentemos como para nuestros ejercicios conseguir arcilla, porque es que acá están los 4 elementos. Entonces es muy diferente la sensación si trabajas con plastilina, que es tan que me parece que es muy, calienta mucho las manos y que no permite esta unidad con los 4 elementos. Lo que hablábamos ahorita, estamos como volver a lo básico, y en este contacto con la arcilla estamos tocando la tierra, la piedra, el agua, el aire y el fuego, pues si se produce la quema, ¿cierto? Ya. Entonces, ahora hablabas de algo, que los 4 reinos aquí presentes, ¿sí? Y pregunta es, bueno, tenemos arcillas rojas, arcillas grises. sí. ¿Tú qué consideras que es como la influencia ahí de ese material? Teniendo en cuenta eso, la humedad, el calor. Yo creo que pues la que a uno le quede fácil conseguir, pues sí, Que no porque algo pues específico. esta tuya está muy sofisticada, pero Sofisticada, no digas eso, mujer, porque no, van tiene a decir una... que soy rico. No, pues, Esto también es tierra. Sí, pero está especialmente amasada, no sé, ¿Ah, sí? tiene una textura muy Y esta la venden especial. ya preparada, Ya. precisamente para cerámica, para que vaya al horno y que una cocción tipo cerámica, ya, vitrificación y eso, ya. Entonces sí tiene más preparación. En cuanto a plasticidad, tú ahí mismo lo notas. ¿Ya? Sí. Bueno, yo te voy a hablar un poco de este proceso que llamamos metamorfosis, ¿ya? O sea, ahí donde yo puedo entrar a comprender al otro qué está viviendo. En eso que llamé de pronto 3 facultades, o sea, neurosensorio, todo lo que tiene que ver con la comunicación, lo social, y lo que tiene que ver con el hacer, la voluntad. ¿Ya? Entonces parto de esa imagen, ¿sí? Circular, esférica, lo que es la esfera, y de esa esfera puede salir cualquier cosa. Ese es como un primer ejercicio que tú planteas, ¿cierto? Ya, sí. O sea, pero realmente yo aquí pongo lo que tú estabas ahorita planteando en esto de trabajar los 2 hemisferios, esa sinergia, pero realmente ¿qué es la esfera? Entonces aquí también busco que no exista un pensamiento conceptual de esfera, ¿sí? Porque la situación de esfera ya está en uno. ¿Ya? El ser humano desde que nace está haciendo una transformación de la esfera a la línea recta, de lo circular a lo recto. Entonces acá, desde acá ya comienza uno a observar qué está pasando en ese ser humano. ¿Ya? Ahora vendrán procesos que tienen que ver con niños que ya están con una edad diferente a partir de los 10, 11, 12 años, ¿sí? O con ciertas dificultades que tienen que ver con capacidad de estructurar algo. Por ejemplo, niños que viven
muchas situaciones de tristeza, melancolía, depresión, ¿ya? Donde estructurar algo es difícil. Entonces vendrían toda la parte de platónica, cuerpos platónicos y eso. Pero ahora no me voy a meter en eso, solamente es encontrarme con el adentro y el afuera. ¿Sí? Entonces, encontrarme con el adentro y el afuera. Y hay algo que hace que este dedo esté en contacto con el afuera a través de una pared. Y desde ahí ya hay algo interesante también en poder generar, equilibrar una armonía. Pero ¿cuántas cosas pueden salir de acá ahora? ¿Sí? ¿Cuántas cosas pueden salir de acá? Solamente dime, ¿para dónde quisieras tú ir? ¿Qué se te ocurre que puedes, a partir de acá, donde ya hay algo externo, algo interior, a la materia le entró el aire? Cuéntame solamente, ¿a dónde quisieras ir? Yo siempre como que empiezo con el ejercicio del cuenco y me permite también hablar de este vacío, Ya. que es, o sea, que la importancia de la vasija, como dice el Tao Te Ching, es pues el vacío que al final estamos generando, el vacío. Entonces, ahorita hablabas de meditación y la elaboración de una vasija, la creación de este vacío, simbólicamente puede ser como el proceso de este ejercicio, de encontrarnos, de lo básico. Y también como lo ancestral, como que esa, ya. y también la humildad que hay en hacer una vasija, porque la gente muchas veces quiere hacer un cuerpo, o no sé qué, un animal, pero yo les digo como, bueno, hagamos un ejercicio de humildad y de vacío, también simbólico con nuestra vasija. Pero ahí hay algo, hay un encuentro también en un momento determinado que se puede estar expresando un alma que no quiere ser vista, que no quiere abrirse. ¿Sí? ¿No has percibido de pronto que hay muchos seres con los que has trabajado que de pronto les queda difícil abrirse, mostrarse? Sí. Y entonces generan una costra, circulan mucho afuera, pero ahora abrirme al mundo, mostrarme, exhalar, es difícil. Entonces son situaciones que a partir de solamente de este elemento, ¿sí? O sea, lo que decías ahora para mí es interesantísimo. O sea, cada cultura, sí, de las culturas más antiguas, cada cultura tiene un diseño, tiene una estructura, tiene una forma en todo lo que ha sido su plástica, sus ollas, sus utensilios de cocina en general, y cada uno tiene un sello que es muy característico, ¿ya? Y cuando uno mira ese sello y lo relaciona con lo que fue esa cultura, su forma de pensar, su forma de relacionarse unos con otros, ¿sí? Sus dificultades, está impreso ahí, ¿ya? Entonces, pues ahora tú haces una vasija, ¿sí? ¿Qué otro elemento? A partir de esa vasija, por ejemplo, yo llego con un estudiante que en un momento determinado empieza a construir y yo observo que de pronto empieza a generar obsesiones, fijaciones, ¿sí? Entonces yo estoy muy atento a eso, en ese cómo hago para identificar realmente qué le está pasando a la persona, cómo está viviendo en esas tres fuerzas que planteo, neurosensoria, social, de comunicación y de voluntad. De pronto observo que alguna de ellas, una persona empieza con una obsesión y un punto obsesivo. Me ha pasado la situación con personas que están viviendo ya una somatización fisiológica de alguna situación emocional, ¿ya? Y no pueden romper lo esférico. Y todo el tiempo, por mucho que traten de representar algo, por ejemplo, si tú le dices represente ese cuadrado que tiene unas aristas,
ya unas superficies planas, ¿sí? No logran. Y todo el tiempo están acá. Y lo más curioso es que con estas personas, en un tiempo no muy largo, estaban viviendo tumores. Tumores. Y después, sí, bueno, estoy especulando ya, pero después yo lo relacionaba así, yo decía, no, me estaban mostrando, había algo esférico que no lograba romperse, y es esa forma, sí, que no lograba radiar, que no lograba salir, y se quedaban ahí ya. Entonces ahí yo me fijo mucho en esa parte, en esa situación de qué está pasando a nivel de la persona, en ese pasar de lo esférico a desarrollar ya una estructura dentro del reino, ¿ya? Entonces, si yo te pidiera a ti, por ejemplo, Patricia, qué cuenco tan agradable, pero mira que de pronto hay unas culturas Que son más gestuales. que de pronto esa cultura es la cultura del gallo, no sé, del kikiriki, ¿ya? Entonces, toda esa vasijita, por ejemplo, le pongo una imagen y tú le podrías colocar un gallo a esa figura. Pues no sé, puedo pensar. Pero puedes pensar que digamos alguien te diga, oye, en esa vasija, ¿sí? Porque de todas maneras, yo miro ahí, hay realmente una meiosis, una metamorfosis, ¿ya? Y ahí entra esa gran magia, para mí, esa gran magia de lo que es el espacio y el contraespacio. Que tú físicamente tienes algo ahí, pero en el contraespacio que se construyó. Y ese contraespacio es lo que muchas veces nos está mostrando la persona de ese mundo interior, ¿ya? De esa proyección interior, ¿sí? Observa esto, por ejemplo. Algunos matemáticos los trabajaron, ¿sí? Tú ves acá una esfera, ¿sí? Pero en la medida en que, si este es tu horizonte, imagínate que esto es una mesa y este es tu horizonte y esto está bajando y entrando, ¿sí? ¿Qué vas a ver después? Una meseta, ya. Una meseta. Entonces, ¿qué pasa con esa circunferencia? ¿Ya? ¿Será que la circunferencia, por ejemplo, en la proyección, es una esfera? Es una esfera que bajó y entró en este plano, en este biplano, ¿sí? En estas dos dimensiones. Y la esfera empezó a entrar y se quedó asomadita ahí solamente. ¿Ya? Entonces hay otra dimensión. Y ahí es cuando yo también me hago esa pregunta con las personas que trabajo. ¿Sí? ¿Cuál es la otra dimensión que me permite ver esta figura? Y ahí miro esa expresión del ser humano, ¿ya? Pero bueno, eso es lo que yo hago, ¿ya? Yo lo que hago es leer, busco leer qué está expresándome la persona a través de lo que está haciendo. Pues, quizás yo muchas veces hago un ejercicio que es con un pájaro, ¿ya? Pero ¿sabes por qué? Porque el pájaro tiene un dominio en la línea, si es la línea curva, ¿ya? Pero hay una trimembración, ¿ya? Entonces yo hago este pájaro y de ahí pues ya después un resultado que serían ocarinas, ¿sí? Ya tienen aire, pero es como se metamorfosea ese pollito. ¿Y qué observo yo cuando hago esto? De las personas que tienden a ser, digamos, muy del intelecto, ¿sí? No logran establecer una armonía de la cabeza con el cuerpo y las alas o la cola, ¿ya? Entonces, realmente yo observo muchas veces, son unos pájaros cabezones, yo les acabo de nacer. ¿Ya? ¿Qué has encontrado tú, por ejemplo? ¿Qué más nos compartes que has encontrado tú en este...? Ahora que hablas de animales, es muy chévere poner el ejercicio de
de hacer el animal con el que uno se identifica. No hay que saber nada de, pues porque es que no estamos buscando perfecciones. Yo, Ya. yo digamos que el trabajo con arcilla lo planteo más como procesual y el resultado no quiero que sufran en que quede bonito, en que quede práctico, utilizable, sino más en el proceso. Pero en esa elaboración libre de animales salen cosas muy interesantes que ahí yo muchas veces sí necesito la presencia de la psicóloga para que tome muy bien registro de lo que está pasando y pueda hacer esas interpretaciones que a mí sí no. Uno puede intuir muchas veces cosas, muchas veces hay cosas muy claras, pero de pronto hay cosas encriptadas que sí necesitan la presencia de la psicóloga. Pero mira que ahora mencionas un concepto muy importante que fue tomado por aquellos psiquiatras y psicólogos de la época de Freud y de otros compañeros de él, y es la intuición. ¿Ya? Y ahorita cuando hablábamos de precisamente la compasión, ese puedo compenetrarme con el otro, percibirlo a través de su expresión, saber de él a través de su expresión, ahí hay mucho de intuición, ya que tú tienes mucha intuición. O sea que sin ser psicóloga, tú sí podrías conversar con la psicóloga o con ese otro grupo interdisciplinario y en un momento decirle, mira, mi apreciación es esta. Tú tienes un concepto de ser humano, tienes una experiencia frente al ser humano y su desarrollo. Entonces, claro que es válido lo que tú estás percibiendo y lo que estás intuyendo de ese ser humano. ¿Sí? Porque cuando hablas del proceso, que me parece muy interesante, en esto procesal, es igual. Hay una percepción del ser humano frente al mundo que es general. Pero ahí ya hay una diferencia, por ejemplo, cuando alguien se dedica a que el material ahora lo va a llevar a representar algo. Y en esa representación hay algo de detalle ya. O sea, no es el caballo de Pedro, es el caballo de Anita. Y el caballo de Anita tiene ese tamaño, tiene ese color, tiene esa forma en su cráneo, ¿ya? Entonces cambia. Pero cuando uno con los niños, con las personas que está acompañando para generar una transformación, salir de un anquilosamiento, de una obsesión, de poder volver a la realidad, al menos yo lo hago así. Yo trabajo en la generalidad. Este pájaro puede ser cualquier pájaro. Sí. ¿Sí? Pero no es el pájaro de Ana Lucía, ni el pájaro que canta al frente de mi casa ya pobrecito encerrado en una jaula. ¿Ya? No. Es una generalidad. ¿Qué estoy aprovechando yo? Cuando a mí ese alumno, esa persona con la que estoy trabajando me muestra que es que esa cabeza se está inflamando, ¿sí? Es como le puedo dar una armonía con el tronco, con el cuerpo, perdón, y cómo le puedo ir dando una armonía con esa parte que va a ser esa cola, ¿ya? Entonces, para mí ese es como el proceso, ¿ya? Entonces es lo mismo, yo veo acá, ¿sí? Tú misma te estás, como decías ahora, tú misma te estás expresando en lo que estás haciendo con tus alumnos, ¿ya? O sea, eres una parte más de ese trabajo terapéutico. Te estás comprometiendo con alma, con vida, con todo ahí. Tú te estás expresando también, te estás dando a conocer. Y yo creo que, pues en un momento determinado, todas las personas que trabajan y que están trabajando o que acompañan al ser humano en su desarrollo biográfico, ¿sí? Lo más importante para mí es eso. O sea, yo no llego como maestro, yo no llego como terapeuta, yo no llego como el profesional. Yo llego como alguien más que voy a compartir ese proceso, ¿ya? Que me voy a autopercibir también, donde yo voy a mostrar mis luchas, porque quiero ser también en ese momento vicario, imagen. Y si yo lucho,
Si yo estoy luchando por transformarme, te estoy mostrando, tú puedes también. Yo no estoy desde la barrera diciéndote, el pase es así, o pisa aquella piedra. No, yo estoy allá. Y para mí eso es ese cuento. Lo que dices me parece muy interesante y me hace pensar en como un poco los resultados que hemos tenido en las investigaciones que estamos llevando a cabo en La Paz. Es la importancia del acompañamiento de profes y de padres. Entonces, por ejemplo, nos dimos cuenta que esas intervenciones casi que hay que hacerlas también con los padres. Y si un niño hace este ejercicio, no sé, libre o de la esfera, con los padres, pues su sentir y su felicidad y esa relación se fortalece pues siempre con la presencia de los padres. Entonces yo siento que muchas veces en actos simples como poner a una madre a hacer las figuras geométricas con su hijo puede generar un lazo súper fuerte. O sanar una falta de afecto que en un momento determinado no hubo. Exactamente. Yo creo que de todas maneras el arte, o sea, es diferente la persona que se dedica a ser artista y que va a ser artista y que va a vivir del arte y que ahora tiene una expresión y un lenguaje, y es muy válido, ¿ya? Que es su lenguaje, es su expresión. Y no está encasillado en que voy a hacer esto porque esto se vende, ya no, se está expresando y acepta esa forma de vida, ¿ya? Y lucha con esa forma de vida. Pero a nivel de acompañamiento biográfico, ¿sí? En ese acompañar, ayudar a que esa persona pueda alcanzar unos recursos, ¿sí? Que le fortalezcan, que le den capacidad para enfrentar su propia situación establecida desde que estaba en el vientre de la madre muchas veces, en su primera infancia, que le hace inseguro, que le hace sin competencias para resolver el mundo, que no tiene respuestas para la adversidad del mundo. Yo creo que esto es una forma de irle mostrando a ese niño o a ese joven o a ese adulto que ya pasó por toda esta cantidad de situaciones adversas, mostrarle si puedes encontrar una resolución. ¿Sí? O sea, toda la dificultad que estás presentando en la vida te lo está presentando el hacer acá. Lo resuelves acá, se resuelve internamente. Y yo creo que interdisciplinariamente, a nivel de salud, ¿sí? A nivel de todos los profesionales de salud, porque ya pasó en la historia, eran profesionales de la salud a nivel de psiquiatría que con trabajos en plástica ayudaron a una gran cantidad de personas a transformarse, a hacer una narrativa y poder volver a reprocesar su vida, a encontrar de nuevo una identidad, un concepto de vida, ¿ya? Y solamente con esto. Total. Bueno, Patri, aquí pues terminó un pájaro para continuar metamorfoseando y transformando, porque está hablando de mí, pero muy difícil, cosas muy difíciles de mi ser interior, ¿ya? Pero bueno, será otra oportunidad en que nos podamos volver a encontrar y así, claro, la vasijita la va a servir para tomar agua al pajarito y meterse a nadar. No, pero bueno, fue muy agradable estar contigo, participar contigo de este proceso, ¿sí? Sí, no, muchas gracias, porque yo siento que llevamos los dos procesos como muy diferentes, pero que se encuentran y se complementan. Ya. Y me parece muy interesante tu metodología. Muchas gracias por este ratico. Pero hay algo grandioso y es que tú le estás ayudando a sanar la biografía del ser humano, ¿ya? Y eso, lo que estás haciendo ya es totalmente grandioso. Y eso lo pueden hacer todos los seres que quieran apoyar al biográfico humano. Bueno, Bueno, Juan. de todas maneras, gracias. muchas gracias, Cuídate. felicidades.